Compañeros senadores, compañeras senadoras, con su permiso, compañero presidente, tal parece que el mundo del trabajo se ha vuelto contra los seres humanos. No solo no produce felicidad o riqueza para sobrevivir dignamente, ahora hasta parece un privilegio ser explotado y no excluido, cada vez con menos derechos y en situación tan precaria que asistimos a un deterioro de las condiciones de vida de la clase trabajadora. Sin embargo, tenemos que recordar que el trabajo es uno de los grandes derechos conquistados durante el siglo XX. Los seres humanos tenemos el trabajo como principal fuente para obtener recursos económicos. La persona que lo realiza obtiene beneficio y bienestar material para sí misma y para sus seres cercanos. Por tal motivo, es protegido legalmente con el derecho de igualdad y no discriminación, a fin de que toda persona pueda acceder, permanecer y retirarse del trabajo al que decidió dedicarse en ejercicio de este derecho. Pese a la protección legal señalada, se producen de manera constante actos arbitrarios, ilegales e ilícitos, al establecer como requisito de ingreso a un trabajo una edad máxima para ser aspirante y tener la posibilidad de ser considerado para la contratación laboral. El fenómeno de la discriminación por edad es un fenómeno silencioso, respecto del cual no existe un elevado nivel de concientización sobre su carácter nocivo y condenable, como sí existe respecto de otros tipos de discriminación. En lo que se refiere al ámbito laboral, la edad es el factor que más puede perjudicar a una persona en el acceso al trabajo. El mercado laboral mexicano se caracteriza por la exclusión de personas cuya edad se encuentra por encima de los 30 años, a pesar de que la discriminación está prohibida en nuestro ordenamiento jurídico por una multiplicidad de normas de variadas fuentes y jerarquías. La encuesta nacional de ocupación y empleo muestra que en el trimestre de julio-septiembre del 2016 la población desocupada se situó en 2.2 millones de personas y la tasa de desocupación correspondiente fue de 4% de la población económicamente activa. Menciona que de los más de 2.2 millones de personas sin empleo, las mujeres desocupadas o sin empleo en el rango de edad de 30 años en adelante ascienden a más de 1 millón de personas. Sin embargo, la misma encuesta muestra que más de 1 millón de ellas en este rango de edad perdió o terminó su empleo. La discriminación laboral se manifiesta cuando la diferenciación de trato frente al contenido de la norma genera un efecto peyorativo contra el sujeto discriminado, limitando sus derechos de manera que esa discriminación atenta también contra su dignidad humana. Es muy lamentable que esta problemática sea una constante en nuestro país. Todos hemos sido testigos de ello. Los medios de comunicación ponderan ofensivamente la edad como un privilegio. También es manifestada esta discriminación en la misma página electrónica del Servicio Nacional de Empleo, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Es muy lamentable que el propio sector público, a pesar de tener como obligación garantizar el pleno ejercicio del derecho a la igualdad y el deber de combatir la discriminación, sea quien propicie actos ilegales e ilícitos al publicar convocatorias de empleo que establecen como uno de los requisitos un máximo de edad, tal como se aprecia en el portal del Servicio Nacional del Empleo. Esto atenta contra el derecho reconocido de los trabajadores a no ser discriminados por razón de la edad. Este derecho ha de ser reconocido incluso cuando el empleador y el trabajador no han establecido vínculo jurídico entre ellos, tal como ha establecido la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En los casos de la publicación de este tipo de ofertas, aun cuando la empresa ha difundido su convocatoria con libertad, están cometiendo un acto de discriminación incumpliendo con lo establecido en el artículo 3º, segundo párrafo, 56 y 133, fracción primera de la Ley Federal del Trabajo, por lo que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, a través de la Inspección del Trabajo, tiene facultad de vigilar el cumplimiento de la prohibición de establecer condiciones discriminatorias de acuerdo al artículo 523, fracción sexta y 540, fracción primera del ordenamiento legal citado, y debería sancionar en su caso a los empleadores que cometen este tipo de actos en términos del contenido de los artículos 994, fracción sexta y 1002. Lo que no está sucediendo más aún
se convierte en cómplices de dichos actos ilegales e ilícitos. Esta problemática motivó la presente iniciativa. Ha llegado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante amparo, por lo que la primera sala se ha pronunciado en diversas tesis. Desafortunadamente, la fijación de un determinado límite de edad en una oferta de trabajo va dirigida en el imaginario del empleador y de buena parte de nuestra sociedad a la obtención de una imagen comercial. Él o la trabajadora joven y con determinada apariencia y estado físico se utiliza, desgraciadamente en muchas ocasiones, como un simple reclamo comercial, haciendo a un lado cualquier referencia en su valía profesional, lo que provoca que aquellos trabajadores que no cumplen con ese estándar se consideren no aptos para su puesto de trabajo, independientemente de su preparación y bajo la excusa de tener una determinada edad y no cumplir con los requisitos de buena imagen. Debe señalarse también que el prejuicio en torno a la edad del trabajador normalmente está relacionado con una concepción de estabilidad económica. Si el patrón considera que el trabajador maduro es menos apto que el trabajador joven para ciertos puestos de trabajo, es porque piensa que su empresa, antes o después, sufrirá pérdidas económicas por su contratación. Graciela Benzuzán nombra acertadamente como flexibilidad corporativa a este escenario donde el juego de apariencias permite simular la protección de los derechos frente a los compromisos adquiridos a través de los tratados internacionales y las leyes nacionales, pero en realidad se auspician prácticas que juegan en su contra, lo que debemos erradicar en México, como se ha hecho en otros países de América Latina y Europa. Frente a las corrientes que propugnan el fin del derecho al trabajo, por considerar que el mismo desmotiva la inversión y afecta la productividad, la filosofía de los derechos humanos revive y ahonda la validez del derecho al trabajo, al encontrar detrás del overol o del escritorio a la mujer o al hombre creadores y que al mismo trabajo humaniza, que soportan con dignidad las cadenas de la dependencia e injusticia y propugnan por la emancipación y realización. Es necesario adoptar disposiciones legislativas que prohíban mencionar en las convocatorias o ofertas requisitos de selección que sean susceptibles de discriminación, prohibida por normas constitucionales, legales e internacionales, siempre que no estén directamente relacionadas con las aptitudes profesionales o con las exigencias del puesto de trabajo. Por tal motivo, y con fundamento en la filosofía de los derechos humanos, se propone, mediante la presente iniciativa, reformar la Ley Federal del Trabajo, el segundo párrafo de su artículo 3 y adicionar un segundo y tercer párrafo al mismo artículo. Esta iniciativa complementa el contenido de la minuta de la Cámara de Diputados turnada a la Comisión del Trabajo y Previsión Social el 6 de septiembre del 2016. Algo que no debemos pasar por alto es que existen trabajos que exigen determinadas condiciones físicas o intelectuales y que por el transcurso del tiempo pueden verse afectadas, por lo que en tales supuestos resulta razonable exigir unas condiciones personales mínimas, por tratarse de un trabajo que entraña cierta dificultad, peligrosidad, estrés o habilidad, lo que sí justificaría el requisito de la edad. Por tal motivo debe de existir una razonabilidad para la diferencia de trato, lo que establece la recomendación 162 emitida por la Organización Internacional del Trabajo, que en su parte 11.5 admite que excepcionalmente se fijen límites de edad a causa de las exigencias, condiciones o reglamentaciones particulares de ciertos tipos de empleo. Lo que corresponde al contenido previsto en el artículo 1.2 del convenio de la OIT número 111, situación que se propone en la presente iniciativa, con la adición del párrafo quinto al artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo. Esta adición se encuentra sustentada, además, en el criterio que ha establecido la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis número 2008093, emitida en diciembre del 2014. Asimismo, con el fin de generar las condiciones para que las entes que ofrecen empleo no solo se limitan a respetar el principio de no discriminación en su aspecto negativo, esto es, absteniéndose de ejercer discriminaciones, sino que deberían actuar en un sentido positivo, fomentando la igualdad efectiva en el acceso al empleo, que cuando incurran en una infracción
que les aplique la sanción respectiva, se propone adicionar la fracción sexta bis del artículo 994 de la Ley Federal del Trabajo para establecer una sanción específica aplicable al caso concreto. Con todo lo anterior, queda claro que es necesario fortalecer el marco jurídico que regula esta incidencia con el objetivo de aportar mayores elementos que protejan el derecho al trabajo, a la igualdad y a la no discriminación en este ámbito y a tener una vida digna para que sirva de marco a la autoridad en materia laboral para que prevengan prácticas discriminatorias y garanticen el efectivo goce de los derechos electorales laborales en el país. Con esta iniciativa reitero mi compromiso de seguir trabajando en la defensa de los derechos humanos de las y los mexicanos sin que la edad sea una limitación para desempeñarse en el ámbito laboral. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, senador Raúl Morón.